Continuación, veremos en esta cápsula lo que es la parte introductoria al tema de alfabeto de líneas, en la clase de dibujo computarizado. Para empezar, definiremos lo que es la línea. La línea es una entidad fundamental y más importante en el dibujo técnico. Estas entidades se utilizan para describir la forma de los objetos que posteriormente se volverán objetos reales. El conjunto de líneas del alfabeto nos permite introducirnos al lenguaje de comunicación gráfica y que es universal para los ingenieros y diseñadores, el dibujo técnico. Todas las líneas o segmentos de línea tienen un punto inicial y un punto final. Al hablar del conjunto de líneas, nosotros podemos visualizar un objeto desde diferentes puntos de visión. Es ahí donde nosotros tenemos que remarcar las características que se observan y las que no se observan dentro de un objeto. En conjunto, el alfabeto de líneas nos permite interpretar planos o proyecciones de ingeniería. El primer concepto es la línea visible. La línea visible, como su nombre nos dice, permite detallar todas las características visibles de un objeto desde un punto de visión determinado. Por ejemplo, aquí tenemos una proyección panorámica donde nosotros podemos observar la figura del objeto y posteriormente podemos establecer un punto de visión en este sentido y podemos observar todas las características visibles del objeto. Si nos colocamos en esta posición, nosotros podemos observar todas y cada una de las características visibles del objeto, y si nos colocamos con un punto de visión sobre la parte superior, podemos definir la forma y características visuales que podemos observar durante la línea con líneas visibles. En este ejemplo también nos posicionamos en diferentes puntos de visión y desde donde lo observamos podemos dibujar las formas geométricas correspondientes y las características visuales o todas las características visibles del objeto. Por otro lado tenemos las líneas ocultas. Las líneas ocultas son delgadas y son pequeños guiones alternados que nos permiten detallar características que desde un punto de visión correspondiente no se observan. Por ejemplo, en esta vista observamos perfectamente las características circulares que corresponden a 3 orificios. Sin embargo, en la vista frontal, como le podríamos llamar, vemos que estas características de los orificios no se observan y por lo tanto tenemos que colocar las características o bien las líneas ocultas que corresponden a esas características a través del diámetro correspondiente, es decir, el tamaño de este diámetro es la distancia que existe entre estas líneas punteadas y que se conocen como líneas ocultas. ¿Por qué? Porque este detalle no se observa en la vista. Posteriormente, en esta figura también observamos que en un punto de visión colocado donde nos indica el puntero, nosotros observamos que este corte no se aprecia, por lo tanto lo tenemos que marcar con una línea oculta. Ejemplos tenemos varios. Por ejemplo, en este punto de visión, obviamente este corte no lo observamos, entonces hay que marcarlo con sus correspondientes líneas ocultas. ¿Qué quiero decir con esto? Todos los detalles ocultos dentro de una vista de un objeto, pues hay que marcarlos con sus respectivas líneas. La línea de centros nos permite marcar los puntos centrales de las características circulares, siempre y cuando estas características se observen. De lo contrario, como lo tenemos aquí, no se observan, hay que colocar la línea de ejes, que nos permite definir el eje central de esos cilindros que no se aprecian en estas características ocultas. De tal manera que cuando observamos las características circulares, nos damos cuenta que las líneas de centro son horizontal y vertical para que podamos marcar el centro del círculo. Cuando nosotros observamos únicamente que existe una característica circular oculta, es decir, que no solamente podemos ver las líneas que definen el cilindro correspondiente, hay que colocar su línea de ejes o centros. Es decir, todas las líneas de centro, en conclusión, nos permiten identificar características circulares o semicirculares dentro de un octo. Finalmente tenemos la parte de las líneas de extensión,
que nos permiten determinar los tamaños de las características de un objeto. De tal manera que las líneas de extensión nos delimitan el tamaño y las de dimensión nos dan el valor numérico de esa característica. Las líneas de extensión no deben de ir pegadas al contorno visible del objeto, dejando un espacio aproximado de 2 milímetros que nos permite distinguir entre las líneas. Finalmente tenemos la parte de la línea de plano de corte. La línea de plano de corte lo que nos indica es un corte imaginario a través de la pieza. ¿Qué quiere decir? En esta posición nos está indicando un corte